Muy buenos días, el tema de hoy es la fe. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versos 23 y 24. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando miramos a la luz de la palabra, en la historia de la Biblia encontramos los grandes patriarcas de la fe. Uno de los grandes patriarcas de la fe fue Moisés. Cómo el Señor lo llevó a Moisés, aún desde el nacimiento, él fue buscado para que lo mataran. Porque aún en ese momento, en el pueblo de Egipto, donde estaba siendo criado Moisés, había un decreto del faraón que a todos los niños recién nacidos, los destetados, era que tenían que matarlos. Pero cómo el Señor usa las estrategias para guardarlo, para protegerlo, porque aún usa a su propia mamá para que ese niño sea metido en un canasto y lo pone en el río. Pero ella lo pone en el río y lo ve la hija de Faraón y lo toma y lo rescata. Y se lo da a la propia mamá, que era la sirviente que ella tenía en ese tiempo, y se lo entrega para que ella lo críe. Y ella lo adopta como su hijo. Y cómo se lo aceptan para que lo tome como su hijo. Y cómo él fue criado con los mejores lujos del pueblo de Egipto, siendo él un israelita. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor aún lo guardó por el propósito. ¿Qué le quiero ahora entender, mi estimado hermano? Que el Señor, si le tiene un propósito con su vida, se cumple por encima de toda circunstancia, por encima de toda adversidad, por encima de todo problema. Yo no sé qué inconveniente usted haya tenido. De pronto usted ha tenido dificultades, de pronto su mamá al momento que lo fue a tener tuvo inconvenientes, de pronto un parto prematuro, de pronto en un momento un aborto, de pronto que no quería tenerlo o tenerla, de pronto que se presentó inconvenientes en ese embarazo, de pronto ya cuando nació, enfermedades o alguna bacteria, alguna infección, alguna enfermedad, estuvo enfermo. De pronto hasta el día de hoy el Señor lo ha librado, lo ha guardado de pronto de una muerte, de pronto un accidente, de pronto una enfermedad de muerte. El Señor de pronto lo ha guardado, no sé qué circunstancias se ha vivido, pero cuando miramos la historia de Moisés, fue un hombre que el Señor guardó todo el tiempo. Aún en el momento que había un decreto de muerte sobre ellos, sobre los niños, ese decreto también venía sobre Moisés. Pero como el Señor lo guardó y lo protegió, pero como él a la edad ya de 40 años se enfrenta aún a los soldados que tenían restringiendo al pueblo de Israel para tenerlos como esclavos, y defiende a uno de su pueblo, pero mata aún a ese capataz. Pero como él huye al desierto, porque lo buscaban, porque aún no lo querían y lo buscaban. ¿Por qué? Porque no veían un ejemplo a seguir en Moisés. Y como ese tiempo el Señor lo tiene 40 años protegiéndolo a Moisés, pero también formándolo, porque después el Señor trae y llama a Moisés cuando se le aparece en la zarza ardiendo. Se le aparece el Señor y lo llama a Moisés para el propósito del llamado, y el propósito era que Moisés fuera y sacara al pueblo de Israel de Egipto, porque fue cuando el Señor usó a Moisés con las 7 plagas, mostrando sus prodigios y milagros que vinieron sobre Egipto. Pero como el Señor usó sobrenaturalmente a Moisés, que aún el mismo faraón no le creía a Moisés y se negaba cada vez que iba y preveía que el pueblo fuera libre para que saliera de adorar al Señor en el desierto 3 días. Pero aún así él no lo aceptó, pero el Señor se manifestó con su magnificencia, con los milagros y prodigios a través de las 7 plagas, y esas plagas no tocaron al pueblo de Israel. Pero como el Señor lo usa para sacar ese pueblo, como el Señor lleva a Moisés y lleva a ese pueblo, lo saca del pueblo de Egipto, y lo lleva por el desierto. Pero como este pueblo reniega, critica y murmura contra Dios. Pero como Moisés se mantiene firme delante de Dios, y como él no doblega su voluntad ni su carácter ante este pueblo para murmurar y criticar contra Dios. Pero aún así él se mantenía firme delante de Dios. Esa es la fe, mi estimado amigo. Nosotros podemos tener inconvenientes, adversidades, luchas, problemas, sí, porque mismo Jesús lo dijo, que tendremos dificultades, pero mismo lo dijo que él ya venció. Cuando nos basamos y nos fortalecemos en Jesucristo, él mismo nos da la victoria y las estrategias en cada situación, así como Dios obró a través de Moisés, porque dice
la palabra que Moisés, él se conectaba con el Señor, él se fortalecía con el Señor, porque dice la palabra que aún él se fue 40 días y 40 noches estuvo con Moisés, con Dios. Moisés estuvo con Dios esos 40 días y 40 noches en ayuno, hablando con el Señor, y fue cuando el Señor le dio las tablas de la ley. Pero dice la palabra de Dios que él bajó de allá y que su rostro resplandecía, que el pueblo no lo podía mirar, que le decían ponte algo porque no podemos mirarte a los ojos, porque nuestros ojos se encandelillan cada vez que te vemos. Era porque era la presencia del Señor, él venía lleno de la gloria de Dios. En usted y yo está en que la presencia de Dios esté en nuestras vidas a diario. ¿Cómo lo podremos lograr? Así mismo como también obró Dios a través de Moisés, con ayuno, con oración, con clamor, con intercesión, con meditación y estudio de la palabra. Pero también el Señor nos lleva a usted y a mí a morir, pero es a morir a nuestro carácter, a nuestras actitudes, a nuestras palabras, a nuestras ofensas, a nuestra irritación, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Es morir a diario, pero es cuando nosotros venimos a diario y nos presentamos delante del Señor y humillamos nuestra vida delante de Él y decidimos, Señor, morir a todo lo que nos afecta, que nos debilita, nos lleva en la zozobra, en la angustia, en el temor. Decidimos morir y entramos en esa presencia del Señor, y con usted y yo podemos salir de ese lugar secreto, de ese lugar de oración, de ese lugar de clamor, de ese lugar de la presencia del Señor. Podemos salir llenos de la gloria de Dios. Pero también es importante que nosotros dobleguemos la carne, así como lo hizo Moisés. Y doblegar la carne, ¿qué es? Entrar en ayuno. Es doblegar la carne y morir a la carne, pero vivificar el espíritu. Y se vivifica el espíritu en esos tiempos de ayuno con oración, con clamor, con intercesión, pero también con meditación y el estudio de la palabra, entregando todo, absolutamente todo, delante de la presencia del Señor, y que usted y yo salgamos de ese ayuno totalmente resplandecientes por la presencia de la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Así como el Señor lo hizo a través de Moisés, nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué el tema la fe? Porque uno de los grandes patriarcas que el Señor llevó a través de la fe es Moisés. Cómo Moisés perseveró. La palabra de Dios dice que Moisés murió a la edad de 120 años, pero dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Dice que sus ojos nunca le vino ninguna enfermedad. Dice que él murió, fue de viejo, no murió de enfermo. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de fe, era un hombre que perseveraba delante del Señor, era un hombre que no miraba las circunstancias ni que se quejaba todo el tiempo. Que a pesar de que Moisés estaba rodeado de un pueblo rebelde, de un pueblo idólatra, un pueblo que se quejaba todo el tiempo, él no se contaminaba de ese pueblo para renegar y criticar a Dios, ni para renegar ni criticar las circunstancias. Él al contrario se fortalecía como delante de la presencia del Señor. Pero como el Señor a ese pueblo, tanto que el Señor le mostró sus maravillas, sus prodigios y sus señales, pero aún así era un pueblo que estaba esclavo en su mente, porque venía una esclavitud de Egipto. Se habían acostumbrado a vivir como esclavos, no se acostumbraron a mirar lo nuevo que el Señor tenía para ellos. Por eso la palabra de Dios dice que la tercera y cuarta generación fue la que entró a la tierra prometida, que la primera, segunda y tercera generación fueron los que murieron en el desierto tirados. Porque dice que murieron como cadáveres tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque un pueblo que renegaba y criticaba a Dios por todo. Un pueblo en el cual Dios les dio tanto, les dio maná, les dio de comer en el desierto, les dio agua de la peña, les dio aún carne, porque dice que les dio codornices para que ellos se alimentaran. Pero aún así no era un pueblo que vivía contento. Pero usted y yo debemos perseverar en la fe, pero que seamos testimonio, así como lo fue Moisés delante de ese pueblo, porque fue un hombre de fe. Que usted y yo perseveremos a diario en la fe, con la oración, la meditación de la palabra, pero también tengamos por lo menos 2 veces a la semana ayuno, y le aseguro, mi estimado amigo, que nosotros estamos metidos en la presencia del Señor y será la gloria de Dios reflejada a través de nuestras vidas a partir de ahora. Lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén.